Ministerio de Justicia. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eider Alfonso Camelo y el día de hoy las voy a acompañar en este módulo en relación a la teoría del conflicto en el marco del diplomado en conciliación en derecho. Les agradezco mucho su participación. El día de hoy, como les dije hace un momento, vamos a hablar particularmente sobre lo que consiste un conflicto. Entonces, para iniciar este proceso, la primera pregunta que debemos respondernos es, ¿qué es un conflicto? Y aquí entramos en un escenario en el cual encontramos múltiples aproximaciones. En el marco del campo de investigación para la paz, encontramos que un conflicto es una construcción social, una creación humana que es diferente a la violencia y que de entrada no es ni positivo ni negativo, sino que todo depende de la manera y el trámite que realicemos para abordarlo. Voy a explicarlo con mayor atención, pero también lo vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Lo primero que hay que decir es que al ser una construcción social, el conflicto implica un tiempo de relacionamiento. Este relacionamiento se trata entre personas o partes o grupos, lo veremos en un momento, y lo que implica es la posibilidad de tener un relacionamiento en el cual no hay consensos entre las partes involucradas. Es por esa razón que es una creación humana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el conflicto es parte de la vida social de los seres humanos y no todo conflicto deviene en violencia. Eso es algo muy importante que debemos recalcar al inicio de este curso. Y es que no todas las situaciones conflictivas devienen en violencia automáticamente. Puede existir conflicto sin que necesariamente haya violencia. Lamentablemente para nosotros los colombianos, buena parte de los conflictos están asociados a manifestaciones violentas. Y esto es, primero, un rasgo propio de nuestra cultura colombiana, el resultado de, por ejemplo, una condición de conflicto armado de alrededor de 60 años, donde hemos normalizado la violencia, pero también de una suerte de estigmatización del conflicto. Por eso es importante para iniciar la sesión del día de hoy entender que los conflictos no son buenos ni malos por naturaleza. Los conflictos y su aspecto positivo o negativo está determinado por la manera en que cada parte, cada persona o cada actor se enfrente a ese conflicto y busque manera de abordarlos. En ese orden de ideas, es muy importante tener en cuenta que lo positivo o negativo de un conflicto en buena parte está mediado por la actitud de quienes están involucrados en ese conflicto. Y es importante tenerlo en cuenta porque, ya que el conflicto es parte de la interacción social cotidiana de los seres humanos, también es un motor de cambio en la sociedad. Es decir, algo importante para iniciar esta clase es siempre tener en cuenta que los conflictos son oportunidades de transformación de los que encontramos. Y por esa razón no debemos temer a los conflictos. Lo que necesitamos es conocer, aprender y desplegar herramientas para poder tramitar los conflictos que se nos presentan. Dicho esto, el día de hoy vamos a trabajar tres elementos centrales en relación a un conflicto. Primero, vamos a profundizar en la definición. ¿Qué es un conflicto? Y es muy importante que entendamos todos los elementos y cada uno de los alcances de esos elementos que nos permiten identificar un conflicto. El segundo tema que vamos a trabajar hace referencia a
tener elementos para diferenciar entre un conflicto y la violencia. ¿Qué quiere decir? Como no todo conflicto lleva a la violencia, es importante que todos y todas tengamos claro qué es la violencia como concepto y manifestación, y así poder diferenciarla de lo que es una situación conflictiva. Y en tercera instancia, vamos a entender como colombianos la diferencia entre un conflicto y un conflicto armado. ¿Por qué es importante esta última diferencia? Porque muchas de las situaciones cotidianas que tenemos en Colombia están permeadas por una lectura de una violencia mucho mayor que determina las relaciones sociales de nosotros como sociedad en términos generales, pero también como país. Por eso, la clase del día de hoy va orientada a abordar esos tres elementos: conflicto, conflicto y violencia, y conflicto armado. Entonces, veamos cada uno de esos elementos, los alcances, las características que tienen y lo que nos enseñan para poder ser abordados en cada uno de los escenarios. Lo primero que debemos entender es qué es un conflicto. Entonces, un conflicto es una situación, es decir, es un momento, es un escenario en el cual se encuentran dos o más actores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el marco de la disciplina de investigación para la paz, estamos hablando de situaciones en las cuales hay una suerte de relacionamiento entre distintos actores. Me explico de otra manera. Cuando hablamos de abordaje en términos de conflictos, estamos hablando de conflictos que se producen por la interacción social. No son conflictos orientados a la persona, es decir, conflictos interiores, conflictos que pueden estar más en las esferas de la medicina u otras disciplinas afines, sino que lo que nos interesa acá es entender conflictos que se producen como resultado de la interacción social de dos o más actores. Pues, primera idea, el conflicto del cual estamos hablando está determinado por el relacionamiento. Por eso estamos cotidianamente abiertos a la posibilidad de estar en situaciones conflictivas, ya que en la mayoría de los casos, de manera cotidiana, estamos en procesos de interacción. Dicho de otra manera, diariamente tenemos un proceso de interacción, bien sea cuando salimos al trabajo, cuando dejamos a nuestros hijos para que vayan al colegio, cuando tomamos un servicio público, cuando regresamos a nuestras casas, cuando vamos a hacer una compra, etcétera, etcétera. Esos son tipos de relacionamientos sociales. Primera idea. Segunda idea. En ese relacionamiento deben participar dos o más actores. ¿Por qué es importante la palabra actor? Cuando hablamos de actor, estamos hablando de personas, grupos, colectividades o países. Es decir, se utiliza la palabra actores como una suerte de término genérico que aborda distintas manifestaciones. Es decir, es una situación en la cual hay dos o más personas, dos o más grupos, dos o más colectividades, dos o más países. Esto, por ejemplo, nos permite entender los conflictos que existen individualmente, es decir, dos personas cara a cara o más, una relación de pareja, pero también, por ejemplo, conflictividades entre grupos, pongamos hinchas o seguidores de algún equipo de fútbol, o existen grupos armados, por ejemplo, que se enfrentan, bien sea entre ellos o bien contra el Estado, o países que se encuentran en una confrontación abierta. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la palabra actores hace referencia a un genérico.
Ese genérico nos permite identificar quiénes están involucrados. Entonces, retomémoslo de nuevo para que quede con bastante claridad para nosotros. Es una situación porque hay un tipo de relacionamiento en el cual hay dos o más actores, personas, grupos, colectividades, etcétera. Pero la particularidad de esa relación es que en el fondo los actores involucrados reconocen que tienen intereses antagónicos o incompatibles entre sí. Ese es el punto central de un conflicto. Y es que los actores que se encuentran involucrados en esa relación identifican que sus intereses no son compatibles o son excluyentes entre sí en la relación en la que se encuentran inmersos. ¿Por qué tenemos la palabra reconocer? Porque en muchas ocasiones los conflictos parten de las lecturas y percepciones de las partes involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones se generan conflictos entre dos o más partes por la lectura que tienen las partes involucradas, los actores involucrados, sobre lo que sus intereses se refieren. Digámoslo de otra manera, existen conflictos que de manera objetiva no tienen intereses contrapuestos, pero la lectura que tienen los involucrados y las involucradas en esa situación hacen que se genere una situación conflictiva. Esto en la teoría de conflictos se llaman las profecías autocumplidas. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente no existen condiciones para que se desarrolle un conflicto porque puede que no sea tan obvio o tan evidente la incompatibilidad de los intereses de las partes involucradas. Sin embargo, la actitud de quienes están involucrados, de los actores involucrados, llevan a que esa situación devenga en un conflicto. Por eso la palabra de reconocer es muy importante en la definición. Entonces ya tenemos tres elementos claros. Primero, es una situación, es decir, hay un tipo de relación en el cual hay dos o más actores que reconocen que los intereses son antagónicos o incompatibles. Relación, partes, identificación. Esto es muy clave en los procesos de mediación y conciliación que se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no siempre las causas objetivas del conflicto se refieren necesariamente a intereses que de entrada son incompatibles entre los actores involucrados, sino que pueden referirse a las percepciones y lecturas que tienen esos actores de una situación. El cuarto elemento que debemos tener en cuenta cuando hablamos de conflicto es que esa situación, esos actores y esa identificación de los intereses excluyentes afectan los comportamientos o actitudes de quienes están inmersos en esa relación. Es decir, el identificar, el reconocer que hay unos intereses que son antagónicos, incompatibles, excluyentes en una relación social, nos lleva, por ejemplo, a los actores involucrados a determinar los comportamientos o actitudes frente a la otra parte. Eso es un conflicto. Una situación en la cual hay dos o más actores que tienen contrapuestos sus intereses y esa pugna de intereses hacen que los actores determinen su comportamiento frente a la contraparte. Es decir, un actor puede ser más agresivo en una situación, incluso puede ser violento, irrespetuoso. Eso se encuentra determinado por la lectura y por los intereses que están siendo disputados en el marco de una relación. Como ustedes pueden ver en la presentación, encuentran
un triángulo, que es un triángulo muy famoso, y ya lo vamos a profundizar, por supuesto, de uno de los grandes teóricos en el campo de la investigación para la paz, un noruego llamado Johan Galtung. Y Johan Galtung hizo un triángulo en el cual identificaba 3 puntos centrales para abordar un conflicto, en el cual se encuentra el comportamiento, las actitudes y la negación de necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera a través de la cual yo, como un actor, parte de una situación, me expreso u oriento mi comportamiento, se encuentra determinado por los intereses que están involucrados en este proceso. Y esto es muy relevante porque, dependiendo de la manera en que abordemos esos tipos de relacionamiento, va a ser determinante para orientar el conflicto y evitar que haya un proceso de escalamiento del mismo. Es decir, cuando hablamos de escalamiento, se hace referencia a que el conflicto, en vez de comenzar a desactivarse, comienza a tener una profundización. Es decir, hay una suerte de mayor eh, polarización y mayor exclusión entre los actores involucrados. Veámoslo con mayor eh, profundidad. Galtung, y ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, hace referencia a que en un conflicto están las actitudes o suposiciones que hablábamos hace un momento, las conductas y las contradicciones. Veámoslo con mayor detenimiento. Cuando las partes están involucradas en un conflicto, buena parte de las situaciones conflictivas están, por supuesto, mediadas por los intereses que están en medio y que son para las partes excluyentes. Sin embargo, también otra buena parte de ese conflicto se encuentra determinada por las actitudes y suposiciones que tienen las partes de la situación. Es decir, una cosa son los intereses objetivos que se encuentran involucrados y otra, la lectura que realizan las partes de dichos intereses. Esto se conjuga, esto se mezcla en las situaciones conflictivas. Y lo difícil cuando se media o se concilian estas situaciones es encontrar las raíces y las situaciones que llevaron a esa conflictividad. Aquí, como ustedes pueden ver en la pantalla, observamos 2 medidas importantes para un conflicto: la intensidad y el tiempo. Es como una suerte de montaña. Sin embargo, por ejemplo, ha habido críticas en relación a esta suerte de montaña, especialmente, por ejemplo, por uno de los grandes teóricos también de construcción de paz, que se llama Lederach, en el cual Lederach dice: el problema de graficar el conflicto, como ustedes lo están viendo en pantalla, no es que sea del todo falso que los conflictos se comporten de esa manera, es decir, que inicien, escalen y se eh, desactiven. Lo que dice Galtung es que esta gráfica genera una ilusión óptica que determina la realidad. Y es que es como si fuera una suerte de línea y de pasos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, que debe cumplir un conflicto. Lo que dice Lederach es: los conflictos nunca son lineales y no tienen un orden necesariamente. Y él critica esta gráfica porque explica que los conflictos de su experiencia son impredecibles. Como son impredecibles, no tienen fórmulas mágicas ni para ser entendidos ni para ser intervenidos. Sin embargo, la traigo a colación esta gráfica porque es una de las maneras más sencillas para que comprendamos cómo se desarrollan los conflictos. Siempre teniendo en cuenta, por un lado, que los conflictos no son lineales. Segundo, que aunque existen manuales para intervenir en los conflictos, no existen las fórmulas mágicas para esa intervención. Cada conflicto es particular, tiene sus propias características y necesita estrategias propias para la intervención.
En otras palabras, no existen formas estandarizadas de intervenir en los conflictos, sino que depende de quienes entramos a intervenir en los conflictos, que lo veremos en unas clases más adelante. Esa manera de intervención se encuentra determinada por las necesidades de las partes. Veámoslo con mayor detenimiento. Cuando observan ustedes la gráfica que se encuentra proyectada, uno encuentra que un conflicto inicia cuando hay una percepción de incompatibilidad, y lo que puede ocurrir eventualmente es que los conflictos escalan. ¿Qué quiere decir que los conflictos escalan? Quiere decir que si no hay una intervención adecuada en los conflictos comienzan a subir de decibeles, si me permiten la expresión. En otras palabras, los conflictos comienzan a aumentar su intensidad. Entre mayor tiempo el conflicto, hay una probabilidad de que la intensidad aumente. No siempre ocurre. Repito, no hay fórmulas mágicas y cada conflicto tiene sus necesidades. Sin embargo, para comprenderlo de una manera más abstracta, encontramos que entre mayor tiempo puede haber mayor intensidad del conflicto. Como ustedes ven en la gráfica, hay una meseta, es decir, hay un punto al cual llega todo conflicto. Ahí justamente es cuando Lederer dice, eso no es cierto, no todos los conflictos deben llegar a esa meseta o se tardan el mismo tiempo en llegar a esa meseta. Sin embargo, de nuevo, en aras de pedagógicamente comprenderlo, podemos observar que los conflictos escalan y pueden llegar a puntos de no retorno, o donde se hace uso de la violencia y se hace más difícil, lo vamos a ver en un momento, entrar a intervenir y buscar su resolución, por un lado, o por otro, esos puntos son puntos de estancamiento, en otras clases lo veremos con mayor atención, en los cuales se puede comenzar a intervenir y el conflicto comienza a disminuir. Entonces, el reto en los procesos de intervención de conflictos está no solo en prevenir los conflictos, por supuesto, hay maneras de prevenirlos, pero recordemos, los conflictos no son malos. Los conflictos hacen parte del relacionamiento social. Como hacen parte del relacionamiento social, todos y todas, como seres sociales, estamos potencialmente expuestos a estar en situaciones de conflictividad. Por eso es necesario aprender a tratar los conflictos, es decir, construir herramientas de intervención, orientación y desescalamiento de los conflictos. Por eso no siempre tenemos que hablar de prevenciones, porque los conflictos no pueden ser eliminados de la vida social. Tenemos que aprender a prevenir, pero también a actuar cuando se han presentado conflictos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en distintos escenarios se han presentado situaciones en las cuales teorías que sostienen que es necesario evitar los conflictos. Eso, para muchas posturas clásicas de los conflictos, va en contravía de la vida social misma. La vida social también se desarrolla y se fortalece resultado de las contradicciones entre los actores sociales. Entonces, no es deseable una sociedad sin conflictos. Lo deseable es una sociedad con mecanismos para tramitarlo. Hay una gran diferencia entre pensar eliminar los conflictos, que es algo técnicamente imposible por nuestra condición social, versus promover y procurar la enseñanza de la tramitación de conflictos a los actores sociales. Son dos esferas totalmente diferentes. Y la más importante para muchas de las teorías en el marco de la investigación para la paz es cómo logramos tener mecanismos, bien sean institucionales, bien sean comunitarios, bien sean no formales, para tramitar los conflictos. De ahí, por ejemplo, que exista la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, la mediación comunitaria, como mecanismos institucionales que permiten la tramitación de los conflictos. ¿Qué encontramos entonces en los conflictos?
Algunos elementos que ya hemos dicho, pero vale la pena reforzarlos. Las actitudes y percepciones de los actores involucrados, algo de lo que yo les hablaba hace un momento en relación a las profecías autocumplidas, es decir, cómo yo actúo frente a una situación que inclusive puede profundizar o generar un conflicto. Unas incompatibilidades básicas, es decir, cuando hay un conflicto, lo que yo entiendo como parte involucrada en ese conflicto, como un actor involucrado en ese conflicto, es que hay unas incompatibilidades que no me permite relacionarme con la contraparte y que si yo cedo, pierdo algo que es muy importante para mí. Es justamente por esa razón que se desarrollan los conflictos, porque se identifican dichas incompatibilidades. En ese orden de ideas, en los conflictos pueden haber distintos comportamientos de los actores. Puede haber cooperación o coerción, es decir, una actitud propositiva para solucionar esas incompatibilidades o eh, actitudes mucho más agresivas o coercitivas o limitadas de la voluntad de la parte para intentar solucionar las situaciones en las cuales se encuentran involucrados. También, algo muy importante cuando hablamos de conflictos es que los conflictos pueden ser o bien abordados por las mismas partes que se encuentran involucradas o bien por las ayudas de terceros. Y esto es muy llamativo en Colombia. De hecho, las últimas encuestas que se han realizado en los últimos 10 años al menos en relación a necesidades jurídicas insatisfechas en el país han demostrado que eh, la primera tendencia que existe cuando hay un conflicto entre partes es que se procura la solución entre los directamente involucrados. Es decir, que en Colombia se opta en la mayoría de los casos por intentar buscar soluciones directas. Con esto yo no me estoy refiriendo a que todas las soluciones son adecuadas, porque pueden haber soluciones que generen agresividad o que recurran a la violencia. Pero lo que se ha encontrado en distintas encuestas en relación a las necesidades jurídicas básicas eh, e insatisfechas hace referencia a que las partes, cuando se encuentran en una situación conflictiva, buscan solucionarlo por sí mismas. Eh, pero si no, también optan algunas, dependiendo del conflicto, por un tercero o una tercera parte que ayude a promover la construcción de consensos por medio, por ejemplo, de la comunicación o llegar a acuerdos por las mismas partes involucradas. Eso lo veremos más adelante porque, por supuesto, la conciliación hace parte de este involucramiento de terceros que ayudan a orientar, reencauzar las relaciones y las comunicaciones de las partes involucradas. Las respuestas son múltiples cuando hablamos de un conflicto. Y como son múltiples, pueden ocurrir situaciones en las cuales las partes negocian o pueden llevar inclusive a la eliminación del contrario. Por eso, algo que les anotaba en la diapositiva anterior es que no existen fórmulas mágicas. Y como todo depende del conflicto, lo que requerimos todos y todas es reconocer e identificar los mecanismos a través de los cuales podemos intervenir en los conflictos. No una suerte de recetas estandarizadas, recetas mágicas, que permitieran que las personas se involucren en la solución de los mismos. Ahora, ¿por qué es importante hablar del conflicto y la violencia? Porque lamentablemente para muchas personas existe un imaginario en el cual se piensa que todo conflicto termina en violencia. Y eso ha llevado primero a una suerte de naturalización de la violencia, es decir, como si no existiera otro mecanismo para solucionar conflictos. De hecho, Galtung habla que la violencia es un resultado en el cual eh, es la falta de imaginación de las partes involucradas para encontrarle salida a los conflictos. Es decir, que la violencia es un recurso
porque no encuentro otras salidas y no tengo la imaginación ni la creatividad para buscar mecanismos de superar la situación conflictiva. Y pienso que la violencia es la mejor solución. Eh, por eso, no toda violencia hace referencia a un conflicto. No todo conflicto termina en violencia. Es central que tengamos en cuenta eso. Pero además, pongamos en perspectiva esta idea. Si pensáramos que todo conflicto es igual a violencia, de entrada estamos hablando del conflicto como algo negativo. Y por eso entraríamos al campo de decir, es necesario evitar que existan conflictos. Porque como todo conflicto, en un caso hipotético, es igual a la violencia, la sociedad va a querer eliminar esos aspectos negativos. Por esa razón, es muy importante reconocer que una cosa es el conflicto y otra cosa es la violencia. Pero por supuesto, el conflicto mal manejado puede terminar en una situación violenta. Pero veamos en qué consiste la violencia para podernos tener una idea al respecto. Cuando se habla de violencia, se está haciendo referencia al uso o la amenaza de uso. En otras palabras, cuando se habla de violencia, no solo se está diciendo que la violencia es la acción, sino también la amenaza de llevar a cabo una acción. Eso es central en la comprensión de la violencia. Claro, muchos y muchos de ustedes se estarán preguntando qué significa esto que acabo de afirmar y cómo lo podemos observar en una situación específica. Por supuesto, miren, cuando hablamos de que la violencia hace referencia al uso o la amenaza de uso, se refiere a que yo puedo ser violento como parte involucrada en un conflicto si llevo a cabo una acción. Imaginemos, solo en términos pedagógicos, que yo lesiono a alguien con una acción. Eso, por supuesto, es inobjetable, es una acción violenta, la acción. Pero lo que habla la teoría en el campo de la investigación para la paz es que no solo es violencia cuando se lleva a cabo esa acción. De hecho, amenazar con llevar a cabo la acción puede ser violento. En otras palabras, no es necesario que yo ejecute la acción, por ejemplo, de lesionar a alguien. El hecho de decir y estipular una amenaza de generar dicha acción se puede configurar una violencia. En otras palabras, yo no solo soy violento si golpeo a alguien, yo soy violento si amenazo a alguien con que voy a golpearlo. Y eso es algo muy central en el entendimiento y la comprensión en temas de conflictos. ¿Por qué? Porque muchos actores involucrados en conflictos se sienten tranquilos y tranquilas porque no, por ejemplo, golpean a la contraparte. Es uno, digamos, el golpe no solo es violencia, la amenaza de ejercer un daño físico a la contraparte también es violencia. Por eso, la definición de violencia hace referencia al uso o la amenaza de uso de fuerza o de potencia, es decir, de poder lesionar, afectar, intimidar, obstruir la libertad de las personas o de los grupos. Todo eso es violento. Por eso no podemos, cuando hablamos de conflictos y hacemos análisis de conflictos, solo enfocarnos en manifestaciones de violencias que afectan la integridad de las contrapartes. Ese es un indicador, por supuesto, el más visible, pero no el único, porque la contraparte puede ser violenta de distintas maneras que, por ejemplo, físicamente no sean evidentes en una situación conflictiva. Ahora, ¿por qué se es violento? ¿Qué fin tiene la violencia? La violencia tiene un fin. Y es que, por ejemplo, un actor, ejerce violencia porque sobre un individuo o varios individuos para obtener algo que el individuo o los individuos libremente no consentirían o por el simple hecho de causarle daño a la contraparte.
Es decir, cuando se ejerce violencia, la violencia se ejerce para obtener algo de la contraparte. Un actor puede ser violento con la contraparte para, por ejemplo, someterlo, lograr algo que el actor libremente no daría, eh, llegar a desprender a la contraparte de algo que, por ejemplo, para mí sería muy valioso. La violencia tiene ese objetivo. O también tiene el objetivo de hacerle daño a una persona, de verlo sufrir o verla sufrir. En cualquier escenario, la violencia pretende algo. Claro, existen escenarios en los que la violencia tiene ya un rasgo mucho más clínico, en el cual hay violencias que pueden escaparse a la comprensión de la racionalidad, por supuesto. Pero eso es, no es la regla en las relaciones sociales. Muchas de las violencias que presenciamos lamentablemente en nuestra sociedad hacen referencia a pretensiones de la parte que la ejerce para obtener algo que no pudo lograr libremente. Por eso se ejerce la violencia. Y por eso, cuando se ejerce la violencia, se habla del espectro de la misma violencia. ¿Qué quiere decir? Las afectaciones y lo que el ejercicio de la violencia hace perder a la contraparte. Pero la violencia no solo tiene una manifestación, tiene múltiples manifestaciones. La violencia que más conocemos y que más observamos, por ejemplo, es lo que conocemos como violencia directa. Cuando se habla de violencia directa, se está haciendo referencia a la violencia que ejercen las partes involucradas en la situación conflictiva. Es decir, una violencia que se da en el caso de dos personas, una violencia cara a cara. Eso es una violencia directa. Pero existen otros dos tipos de violencia que también son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta y que afectan, por ejemplo, la intervención de los conflictos. Una hace referencia a la violencia estructural. Por ejemplo, cuando se hace referencia a la violencia estructural, se está hablando de aquellas situaciones de injusticia, situaciones en las cuales las personas sufren porque las instituciones, la manera en que está constituido el mundo social y político, hace que haya situaciones de desventaja, situaciones de afectación, situaciones de degradación y de impacto de las distintas personas y sectores sociales. Pongamos ejemplos más concretos. Por ejemplo, pueden existir en este momento en Colombia lugares en los cuales los niños y las niñas se encuentran en riesgo de fallecer porque no tienen acceso a determinadas vacunas que en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, por nombrar solo algunas, existen. Eso es una violencia estructural porque hay una desventaja en el acceso, por ejemplo, en el caso que pongo, a la medicina. Eso es una suerte de violencia estructural. Pero también existen violencias culturales. Violencias culturales, cuando se hace referencia a eso, son aquellos discursos, creencias, códigos que legitiman las violencias directas o las violencias estructurales. Ejemplo de ello son las discusiones en torno al machismo, por ejemplo, que las mujeres no pueden llevar a cabo X o Y acción. Eso es un discurso que legitima, por ejemplo, una situación que pretende que las mujeres sean inferiores a los hombres, cuando en la práctica no es cierto, pero el discurso legitima una creencia machista. Eso es violencia cultural. Otra violencia cultural puede hacer referencia a normalizar las situaciones de desigualdad. Entonces, ejemplo de ello, hablamos de situaciones en las cuales la gente de menos recursos lo es porque no quiere trabajar. Entonces, entramos a esta suerte de dicho coloquial en Colombia que el pobre es pobre porque quiere y porque es perezoso.
entonces es pobre porque no quiere trabajar. Entonces son discursos que legitiman unas situaciones de injusticias estructurales y las enmascara en algo que se vuelve para muchas personas una verdad incontrovertible. Ejemplo de ello es que para muchas personas que hablan de que las personas pobres son pobres porque quieren, en ningún momento cuestionan las desigualdades, la baja redistribución del capital o de la tierra, de la posesión de la tierra en Colombia. Tan solo están culpabilizando a las personas que no tienen acceso a ciertos recursos y lo demarcan por su pereza supuesta o por sus creencias sobre una vida más fácil, etc. Esas tres violencias combinadas se pueden encontrar en las situaciones conflictivas. Por ejemplo, si yo voy a intervenir en una relación, en una conflictividad entre pareja, perdón, uno puede encontrar una situación en la cual hay una situación de violencia directa, pero que también se encuentra remarcada o profundizada por una violencia cultural y que se perpetúa por violencias estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que intervienen, los terceros o terceras que intervienen en los conflictos, deben resolver absolutamente todo. Por supuesto, no. Por supuesto, si yo soy un tercero que va a intervenir en un conflicto, pues no puedo hacer nada, lamentablemente, en torno a ciertas violencias estructurales. Se escapa de mi control y mi capacidad como ser humano. Sin embargo, sí debo tener en cuenta, por ejemplo, que existen esas situaciones para entender de dónde provienen las lecturas de los intereses contrapuestos de las partes. Si bien es cierto, mi responsabilidad no es resolver, por ejemplo, las desigualdades estructurales, sí es identificar que esas violencias estructurales pueden impactar en la manera en que las partes involucradas están leyendo la situación conflictiva. O igual, si, por ejemplo, en una conflictividad entre pareja que ha llevado a la violencia directa por parte de una o de ambos que están involucrados, debo tener la capacidad de identificar si existen discursos que legitiman, por ejemplo, la perpetuación de esa violencia, de machismo, de xenofobia, de aporofobia, etc. Por eso es muy importante entender que la violencia impide, obstaculiza y no facilita el desarrollo humano, no el conflicto. Son dos cosas diferentes, recordemos. El conflicto incluso ayuda como un motor a la sociedad para desarrollarse. Inclusive nos ayuda a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de conflicto, por ejemplo, es como una suerte de mirarnos al espejo si tenemos la capacidad de autocrítica y reconocer en qué estamos fallando o cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos intervenir en ellas o mejorar o cambiar. Eh, por eso el conflicto es tan sano. Lo que no es sano es llegar a la violencia, porque la violencia obstaculiza y afecta el desarrollo humano de las personas. Ahora, en Colombia tenemos otra situación que es determinante y que lamentablemente ha sido como una suerte de identificación e inclusive de discurso que legitima distintas expresiones de violencia en Colombia, y es la guerra o el conflicto armado. Eh, en el marco de la ciencia política, no hay una gran diferencia entre lo que puede ser un conflicto armado o una guerra. Para efectos prácticos, uno puede usar las dos palabras, los dos términos como sinónimos. Es decir, no hay unas enormes dificultades o consecuencias del uso entre un concepto o el otro. Uno podría inclusive ya mirarlo desde el derecho internacional si existen diferencias sustanciales. Pero para efectos prácticos uno puede hablar de conflicto armado o guerra. Pero en Colombia, resultado de 60 años de una violencia crónica,
que hemos tenido con actores que se reciclan, que tienen continuidades, que tienen rupturas, que tienen prácticas de muchos años atrás, pero que no son los mismos y que se transforman constantemente. Hemos crecido, la mayoría de nosotros, por supuesto, hecho nuestras vidas en el marco de una situación conflictiva eh, que está caracterizada por una violencia que busca eliminar al contrario. A diferencia de otros tipos de violencia, cuando hablamos de un conflicto armado o de una guerra, estamos hablando del uso de la violencia con un objetivo, y es eliminar al contrario. Es decir, en otros conflictos puede haber uso de violencia, por supuesto, eh, pero de pronto esa violencia no está orientada a eliminar a la persona. Hay situaciones en las cuales sí, por supuesto, pero la mayoría no está orientada a eso, está orientada a generarle una enorme afectación, pero no necesariamente a la eliminación. Cuando hablamos de un conflicto armado o una guerra, estamos hablando de la máxima expresión de la violencia, es decir, de aquella violencia que busca eliminar al contrario. Y cuando hablamos de conflicto armado o de guerra, estamos hablando de una situación en la cual están enfrentadas dos o más partes. Una de ellas, el Estado. Es muy importante siempre contar con la variable Estado y que esa confrontación lamentablemente resulta en personas que mueren, el resultado de las confrontaciones. Entonces, cuando estamos hablando de un conflicto armado, estamos hablando del choque entre dos fuerzas armadas o más, una de ellas, el Estado, donde, por ejemplo, se disputa la soberanía o el gobierno de ese Estado, se le quieren disputar su poder, disputar su capacidad de control, disputar las formas de gobernanza que tiene ese Estado, y ese choque lo que busca, además de eliminarlo, genera personas que mueren por la violencia ejercida. Entonces, observemos que, solo para recapitular, existe el conflicto que no es igual a la violencia, que no todo conflicto lleva a la violencia, pero por supuesto hay conflictos que sí devienen en esa situación. La violencia es una expresión que lo ideal es que no se llegue hasta allá, pero que cuando se llega afecta los relacionamientos de las personas involucradas o de las partes involucradas o de los actores, pero que no están destinados premeditadamente a la eliminación del contrario. Caso contrario, perdón si soy redundante en la manera que lo expreso, hace referencia a la guerra. La guerra sí busca la eliminación del contrario. Y por eso encontramos que existen distintos tipos de conflictos. Encontramos conflictos internos, como el caso colombiano en buena parte de la historia, o conflictos internos internacionalizados. ¿Qué quiere decir? Conflictos que ocurren dentro de las fronteras, pero que cada vez más comienzan a afectar las relaciones con sus vecinos, que es el caso que uno podría hablar de Colombia, en el cual el conflicto colombiano ya no solo se centra en lo que ocurre dentro de las fronteras, sino que también eh, ha superado las fronteras y ha terminado involucrando en distintos escenarios a los vecinos, a los países vecinos, bien sea incluso con su aquiescencia eh, o desestabilizan las situaciones sociales y políticas de los países que colindan, en este caso, con Colombia. Ustedes en esta gráfica que están observando en la pantalla también pueden darse cuenta del uso de una suerte de onda que comienza desde muy abajo, sube y comienza a desescalar. Es muy importante entender que esta gráfica es una suerte de
aproximación pedagógica, que no es una fórmula o una receta de que así actúan los conflictos siempre. Es decir, los conflictos no son lineales, como lo sostuve hace unos minutos atrás, y tampoco son iguales. Todo depende de las situaciones particulares. También pasa en los conflictos armados. Los conflictos armados tienen un inicio, procesos de escalamiento, incluso de desescalamiento en el mismo conflicto, de nuevo escalamiento, etcétera, y se busca a través de otras técnicas y otras maneras las formas de eh, intervenir en ese conflicto. ¿Cómo se pueden terminar los conflictos armados? A diferencia de los conflictos sociales que estamos abocados a intervenir, un conflicto armado puede terminar por una victoria militar, es decir, por la intervención porque una de las partes gana, eh, elimina a la contraparte, puede ser a través de un acuerdo de paz, como en el caso colombiano, como en 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Puede haber un cese al fuego, es decir, una suerte de decir, no nos disparamos más, no nos atacamos más, y eso puede desactivar, por ejemplo, en la literatura, algunos autores y autoras hablan del caso peruano como una situación en la cual un cese al fuego deviene en la desactivación de la guerra y otras formas distintas. En el caso colombiano, nosotros tenemos una experiencia bastante comprobada a lo largo de las décadas de acuerdos de paz, tanto fallidos como acuerdos de paz que se han logrado. Y esto es muy importante porque los colombianos tenemos como sociedad algo que Vicent Fisas llamaría el síndrome de la catástrofe permanente. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido testigos de tanta violencia a lo largo de nuestras vidas que pocas cosas nos sorprenden cuando hablamos de ella. Como pocas cosas nos sorprenden cuando hablamos de ella, eh, solemos normalizar la violencia, tanto en el país como en nuestras relaciones sociales. Es por esa razón que debemos siempre tener en cuenta que estamos en una sociedad, primero, que no es violenta por naturaleza. Eso no es cierto. Es decir, los colombianos no somos más propensos a la violencia que otras sociedades. No es cierto. Vamos a verlo en el próximo módulo, en la próxima clase que tengamos. Pero tampoco tenemos una propensión a destruirnos. De hecho, buena parte de nuestra historia está orientada a la búsqueda de salidas negociadas. Y por eso es tan importante comprender que nuestra vida social se desarrolla en el marco de unas violencias mucho más amplias, que tal vez puedan determinar nuestros tipos de relacionamiento y determinar también los límites de la violencia aceptada. ¿Qué quiere decir? Que si vivimos en una sociedad con una violencia tan alta y cotidiana, nuestras fronteras frente a la indignación de dicha violencia comienzan a difuminarse, porque, repito, comenzamos a naturalizar el proceso de violencia. Es por esa razón que nosotros debemos, y por eso aquí ustedes encontrarán las referencias a las cuales eh, pueden acceder. Son textos que ustedes pueden encontrar libres en internet, y son de los distintos autores que uno pensaría son como los grandes teóricos que hablan sobre el tema de paz, conflicto y violencia: Vicent Fisas, Johan Galtung y Jean-Paul Dederer. Estos tres grandes autores, sin desmeritar ningún otro que más faltaba, nos pueden ayudar a nosotros como una suerte de eh, autores paradigmáticos en la comprensión de las situaciones de conflictos. Cada uno de ellos ha dedicado su vida a comprender
no solo el conflicto, no solo la violencia, sino también cómo se construye la paz y los mecanismos de salida. Y han encontrado en distintas investigaciones que al hablar de conflictos y conflictos entre partes interpersonales, como la mayoría de conflictos que se van a intervenir a través de la conciliación, bien sea en derecho, bien sea conciliación en equidad o mediaciones comunitarias, están determinadas por los contextos sociales en los cuales se desarrollan. Por eso, las partes, las terceras partes que van a intervenir en esos conflictos, no solo deben tener y generar destrezas para identificar los intereses contrapuestos de las partes, sino también entender el contexto en el que se desarrollan las distintas manifestaciones de violencia, bien sean culturales, estructurales, o la manera en que un conflicto de muchas décadas ha hecho que normalicemos las expresiones violentas en nuestras relaciones sociales. Y esto, para finalizar esta primera clase que tenemos del módulo, es el gran reto como terceras partes para ayudar a buscar salidas a los conflictos y la construcción de consensos. Entender que somos una sociedad que paulatinamente hemos ido normalizando y flexibilizando los límites de la violencia, que poco nos sorprende algunas formas de violencia y que por tanto inclusive los conflictos pueden devenir en acciones de violencia por encontrar en esas alternativas formas más eficaces para solucionarlos. Cierro esta clase recordando las palabras de Galton que dije hace un momento, hacia mitad de la clase, y es que la violencia es el resultado de la falta de imaginación de las partes involucradas en el conflicto para encontrar salidas consensuadas a las conflictividades. Por esa razón, también recordando a Lederer, es importante siempre apelar a nuestra imaginación y tener la capacidad de, entre todos y todas, construir formas y mecanismos que nos permitan orientar como sociedad y como personas los conflictos cotidianos. Espero que esta clase les haya dado elementos suficientes, introductorios, para tener unos panoramas en relación a el conflicto social, conflicto interpersonal, y en la próxima clase vamos a comenzar a profundizar en las manifestaciones de violencia, la manera a través de las cuales se puede intervenir y cómo afectan o profundizan o dificultan las estrategias de resolución de conflictos. Así las cosas, les agradezco mucho su atención y les recomiendo, si quieren profundizar en esos temas, acceder a algunas de las referencias que se encuentran en pantalla y que seguramente les va a dar muchos mayores elementos para estudiar, pero también para profundizar en esos elementos. Gracias a todos y les deseo lo mejor en este curso.